¿Cómo amanecen? Bien, damos gracias al Señor porque una vez más nos da ese privilegio de reunirnos y gozarnos en Él. El Señor dijo, he aquí os doy nuevas de gran gozo, que os ha nacido hoy el Salvador del mundo, que es Cristo el Señor. Y ese motivo nos llena a nosotros de mucho gozo, de mucha alegría. Bueno, es lo que vamos a explicar ahora en la enseñanza, pero antes de comenzar la enseñanza, si usted puede levantar sus manitos y bendecir a Dios, decirle lo que Él significa para ti. Dígale, Señor, tú eres mi vida, tú eres mi luz, tú eres, Señor, lo que necesita mi vida. Eres tú, mi Jesús. Señor, no hay nada que pueda llenar el corazón del hombre como tu presencia. Maravilloso Cristo, aquí estamos, Señor. Tu presencia está en este lugar. Queremos disfrutar de ella, aprender de ti en esta mañana. Oh maravilloso Señor, cuán precioso eres, admirable, príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno. Eres todopoderoso, admirable. Fuera de ti no hay Dios. Fuera de ti no hay vida. Todo es muerte fuera de ti. Oh maravilloso Señor, aquí están nuestras vidas, amado Cristo. Nos colocamos en tus manos en esta mañana. Que tu palabra corra y sea glorificada. Que tu Santo Espíritu nos guíe a toda la verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, gozo y paz del Señor a cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por su vida. Siempre estamos llevándolos en nuestras oraciones porque sabemos y no desconocemos las maquinaciones del enemigo, ¿no? El apóstol Pablo decía que temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Sabe que Satanás no está contento con que usted conozca la verdad? Es más, quiere robar la palabra que ha sido sembrada en su corazón. Eso está muy claro y no desconocemos eso. Pero mayor es el que está en nosotros. Él no nos va a dejar en manos del enemigo. Amén. Gloria al Señor. Quiero invitarlo a que abra su Biblia y me acompañe a Isaías capítulo 60. Isaías capítulo 60 en el versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Quiero que si usted no tiene Biblia, puede leer aquí en la pantalla, o si está allí en aquel lado y no alcanza a ver la pantalla, hágase al lado de alguien que tenga Biblia para que pueda leer la palabra. La palabra la palabra de Dios produce fe. Dice así de la siguiente manera, conmigo: levántate y que resplandece. ¿Por qué? Porque ha venido tu luz. ¿Y qué más? Y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Qué precioso, me bendice este versículo. Esta es una profecía mesiánica. Está hablando del nacimiento de un Salvador que vendría. Y dice que cuando Él vendría, dice, levántate y resplandece. Pregunta, ¿nosotros podemos resplandecer? Sí. ¿Por qué? Porque ha nacido
la luz. Porque ha nacido tu luz, dice, tu luz. La vida de los hombres. Cristo Jesús. Está hablando esta profecía de Jesucristo. Dice, y la gloria del Señor, ¿a qué? Ha nacido sobre ti, se ha visto, se ha dado a conocer, se ha manifestado a tu vida. ¿Quién? La gloria del Señor. La Biblia dice que Cristo Jesús es la gloria, es la imagen del Dios invisible. A Dios no lo podíamos ver y nadie lo ha podido ver. A Dios, nadie. Pero Dios, a través de Jesús, Dios hecho hombre, vino a darse a conocer, porque nadie lo había visto. Nadie, absolutamente nadie. Pero Jesús vino a darnos a conocer a Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Él es la plenitud de Dios. Cuando vemos a Cristo, estamos viendo a Dios en su plenitud. ¿Y qué está diciendo el texto? Que esa gloria del Señor ha nacido ¿dónde? En nosotros. Esa es la Navidad. Hoy voy a hablar acerca del tema de la Navidad, o el tema es el enfoque de la Navidad. ¿Dónde está el enfoque? ¿Dónde está? ¿En una fecha? ¿En algunos acontecimientos, algunas cosas que se hacen? ¿O en qué está enfocada la Navidad? En el Salvador. En Jesucristo está enfocada la Navidad. ¿Sabe por qué? Navidad significa nacimiento que da vida, en griego, nativitas, que significa nacimiento que da vida. ¿Quién dijo yo soy la vida? Jesús. ¿Y sabe por qué Jesús dijo yo soy la vida? ¿Sabe por qué él dijo eso? Cuando Dios creó, muy bien, estábamos muertos. Cuando Dios creó al hombre unido a Dios. Y como el hombre estaba unido a Dios, el hombre nunca moría. Tenía vida eterna. Cuando el hombre peca, se separa de Dios. ¿Y cómo queda el hombre? Muerto. Ya no tiene vida. Ahora viene Jesús y dice, yo soy la vida. ¿Y sabe por qué dice, yo soy la vida? Para que todos los hombres fijemos la vista en Él. Y diga, Él es la vida. Es lo que necesito, porque cuando el hombre vuelve a estar unido a Dios, tiene vida eterna. Por eso nosotros no morimos. ¿Sabe que usted y yo, los que hemos tenido, que ha nacido la gloria del Señor en nosotros, esa persona no muere? Dice que solamente va a haber un ¿qué? Un leve dormir. ¿Para qué? Para ser transformados. Pero esa persona no muere. Los que hemos creído en Cristo. Esa es la verdadera Navidad. ¿Y por qué quiero hablar de este tema hoy? Porque a veces los creyentes estamos confundidos respecto a ese tema. Pero quiero animarles a que no creamos a todo lo que la gente dice. Porque la gente puede decir muchas cosas. Que es el predicador tal, que sea. Pero si no lo dice la Biblia, no lo crea. ¿Sabe? Quiero decirles una verdad importante acerca de la Biblia. La Biblia se interpreta a sí mismo. ¿Quién nos puede interpretar la Biblia? Ella misma, a través del Espíritu Santo, ¿cierto? Ella misma se interpreta. Nosotros no podemos interpretar la Biblia. Quien la interpreta es el Espíritu Santo, o sea, a través de ella misma. Cuando la Biblia habla sobre un tema, la Biblia misma tiene sustento para decir lo que está diciendo. Si el tema que está hablando la Biblia no tiene sustento, no es una verdad. Me explico.
Porque hay veces que hay personas que dicen ciertas cosas, que dicen, la Biblia dice eso, pero no tiene sustento bíblico. Por ejemplo, voy a poner un pequeño ejemplo de lo que hoy en día se habla. Alguna parte de la iglesia dice, algunos, que la mujer no puede predicar. ¿Dónde dice eso? ¿De dónde salieron con eso? No tiene sustento. En ninguna parte de la Biblia tiene sustento. Hay un versículo que habla sobre algo, pero no quiere decir eso. Y no tiene sustento. La Biblia tiene que tener sustento bíblico. Ella misma se sustenta a sí misma. Cuando usted escuche algo, entonces tiene que buscar si eso que se está diciendo tiene sustento bíblico. Amén. Para no repetir lo que otros dicen. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros repetimos lo que otros dicen. ¿Pero usted ha escudriñado las escrituras? Nosotros estudiamos, y todavía sigo estudiando teología, pero a nosotros nos ponen a investigar. Y hay que investigar, ¿sí? Y hay que hacer muchos estudios y toda esta cuestión. Y estamos haciendo estudios profundos, pero no estamos repitiendo lo que otros dicen, sino que estamos estudiando, indagando por nosotros mismos. A mí me causa cuidado cuando dice que el apóstol Pablo llegó a una ciudad llamada Berea y él comienza a predicarles el evangelio. ¿Y sabe qué hacían los hermanos de allá? Pero un momentico, Pablo. Vamos a ver si lo que usted está diciendo es así. Y constataban en las escrituras. Lo que yo les diga a ustedes tiene que estar constatado en las escrituras. Y si no, no lo crea. Así lo diga yo. Porque lo que vale no es lo que yo digo. Lo que vale es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Sea el pastor que sea. Sea el pastor más famoso de talla mundial. Verifique las escrituras. Porque Él no es Dios. Él se puede equivocar. Yo me puedo equivocar. Amén. Pero ¿quién no se equivoca? La palabra de Dios. Dios. Amén. Entonces, empecemos por eso. ¿Qué fue lo que dijo Dios que iban a hacer? La luz. ¿Y qué era lo que iban a hacer sobre nosotros? La gloria de Dios. O sea, la gloria chequina, la gloria, la presencia misma de Dios. Esto a mí me parece algo increíble. Esto a mí me deja, o sea, yo no puedo entender eso. ¿Cómo así que Dios iba a nacer en nosotros? La misma presencia de Dios. ¿Sí? La gloria del Señor nacería sobre nosotros, o sea, se establecería en nuestras vidas. Esto a mí me parece asombroso. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que los cielos de los cielos no pueden contener la gloria de Dios. No la pueden, o sea, no la resisten. ¿Cómo nosotros podemos? O sea, esto a mí me parece algo increíble. Por eso Pablo dijo, grande es el misterio de la piedad. Vamos a Timoteo 3:16. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo 3:16. Dice así. Dice, e indiscutiblemente, ¿sabe qué significa esa palabra indiscutiblemente?
que no tiene discusión. No tiene discusión. Dice, grande es el misterio de la piedad. Grande. Y empieza a decir, ¿cuál es el misterio de la piedad? Dios fue manifestado en carne. ¿Quién puede entender eso? Dios fue manifestado en carne, o sea, se hizo como uno de nosotros. ¿Sabe? Cuando yo empiezo a meditar sobre eso, mi corazón se quebranta. Como Dios, el creador de los cielos y la tierra, se hizo como uno de nosotros. O sea, esa es la grandeza del misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, dice, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Propósito de, ahí está todo el propósito de Dios. No podemos por el tiempo ahorita entrar en cada punto de estos, pero es maravilloso y asombroso el misterio de la piedad. Entonces, la pregunta por la cual vamos a comenzar, ¿es bíblica la Navidad? Porque hoy hay muchos argumentos, corrientes que dicen que la Navidad no es bíblica, sino que es de Satanás. Pero si Jesús dijo que Él es la vida y que la luz había nacido sobre nosotros y que la gloria del Señor ha nacido sobre nosotros, entonces pregunta, ¿quién puede dar vida sino solo Dios? Navidad significa eso, nacimiento que da vida. Entonces la pregunta es, ¿dónde está el enfoque de la Navidad en nosotros? ¿Dónde está el enfoque? O sea, ¿dónde está enfocado nuestros sentidos? ¿En dónde? La Navidad no es una fecha. Tal vez el 25 de diciembre se utiliza como algo comercial. Y es verdad, es algo comercial. Pero eso anula el acontecimiento más grande de la historia de la humanidad, Dios hecho carne. ¿Eso anula? No lo anula. Entonces, ¿dónde está el enfoque de la Navidad? ¿En dónde estamos centrando nosotros nuestra atención? Lucas capítulo 2, versículo 11. Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 11. Lucas capítulo 2. Estamos sentando bases bíblicas para lo que estamos diciendo. Dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es que Cristo el Señor. ¿Para quién nació Jesús? ¿Para quién? Diga, para mí. Jesús nació para mí. Dice, os ha nacido, o sea, nació para ustedes. Os ha nacido, Jesús nació para ti. Nacimiento que da vida, Navidad. Jesús nació para mí. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Ahora, dice el versículo siguiente, versículo 12. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de ¿qué? De las huestes celestiales que hacían. Alababan a Dios. ¿Eso cuándo sucedió? Cuando nació Jesús.
Oiga, ¿por qué los ángeles se alegran si ellos no necesitan un Salvador? ¿Quiénes necesitaban un Salvador? Nosotros. Ahora, el enfoque del Evangelio está en que nosotros necesitamos un Salvador. Ojo a esto. Ser cristiano no es venir al culto. Al culto se viene para ser edificado. Pero ese no es el enfoque del Evangelio. El Evangelio es que usted y yo necesitamos un Salvador. ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas vinieron a una iglesia sin esa necesidad de un Salvador, de que sus pecados fueran quitados. Muy poquitos llegaron a la iglesia diciendo: yo necesito un Salvador porque mis pecados me enviarán al infierno. De hecho, las personas no necesitan un Salvador. Muchas personas dicen: no, yo como estoy así, estoy bien. Yo no necesito de un Salvador. Es más, he escuchado a personas que dicen: si me tengo que ir al infierno, me voy. ¿Por qué? Porque ellos no necesitan un Salvador. Porque ellos no necesitan que les sea quitado sus pecados. Pero el mensaje principal del Evangelio es que nosotros necesitamos un Salvador, porque nuestros pecados nos van a enviar al infierno. Ese es el motivo principal. Nuestros pecados nos condenarán. Tú necesitas urgentemente un Salvador. Y por eso dice: os ha nacido hoy un Salvador. Y los ángeles, cuando vieron eso, se alegraron y cantaban: gloria a Dios en las alturas. Gloria. Oiga, qué cosa. Ellos como que entendieron más que nosotros. Pero cuando el ángel les dice en el versículo 10, mira el versículo 10, dice: pero el ángel les dijo: no temáis. ¿Por qué? Porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Hermano, cuando uno entiende que Cristo nació para mí, para librarme de mis pecados, eso me llena de gozo, de alegría. Hay creyentes que no han entendido eso y viven como vive, como tratando de sobrevivir. ¿Usted ha visto a una persona como tratándose de ahogar? ¿Ha visto a alguien? Yo sí he visto. ¿Qué hace esa persona? Chapalea. Así ven los cristianos a veces, chapaleando para no hundirse. Pero no es así, hermano. No es así. La vida cristiana es que Cristo Jesús nace en mí, me libra de mis pecados y comienzo a vivir una vida en Él. Y eso es lo que necesitamos entender, amados hermanos, amada iglesia. No es hacer cosas por hacer. Y el Señor dice: les voy a dar nuevas, los ángeles dicen: les voy a dar nuevas que serán de gran gozo. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando un Salvador. Ellos decían: ¿cuándo vendrá el Salvador? ¿Cuándo se cumplirá esa promesa que nos va a librar de nuestros pecados? ¿Cuándo? Cuando los ángeles le dan esa noticia, les va a ser de gran gozo. Uf, se alegraron, se gozaron. Yo pregunto, si los ángeles le dijeron que serán nuevas de gran gozo, yo pregunto, ¿uno debe alegrarse porque Jesús nació? Entonces sí se celebra. Sí se celebra el nacimiento de Jesús. Porque si Jesús no nace, no hay muerte, ¿verdad? Si no hay nacimiento, no hay muerte. ¿Para qué fue la muerte de Jesús? Para consumar ese propósito de la venida de Él. Con la muerte se cumple, se consuma el propósito de Dios, salvar al hombre. Qué precioso, ¿verdad? Y por eso siempre estamos recordando la muerte de Jesús a través de la cena del Señor, ¿verdad? Pero el nacimiento es algo que se debe
regocijar, nos regocijamos en Él, porque la gloria del Señor ha nacido sobre nuestras vidas. Amén. Hermano, ¿qué enseñan algunas personas? La Navidad es del diablo. A mí me da tristeza cuando escucho eso. La verdad me da tristeza, porque ¿saben qué están pensando? No en Jesús. Están pensando en los dioses paganos, están pensando en costumbres, ¿cierto? Están pensando en eso. Pero, a ver, seamos lógicos. Eso se lo atribuyen a costumbres paganas, orígenes de algunas fiestas a dioses paganos, y le atribuyen la Navidad al nacimiento del sol, por ejemplo. No, que era que los griegos allá, ellos hacían una fiesta al nacimiento del sol y esto y lo otro, ¿cierto? Y también dicen que Nimrod y Semiramis tuvieron un hijo y ese hijo fue un semidios. Mitología griega. Pero yo le hago una pregunta. ¿Eso está escrito en la Biblia? ¿Por qué lo creemos? ¿Se da cuenta que a veces nos llevan a creer más en lo que Dios no dice que en lo que Dios dice? Entonces mi pregunta es, ¿por qué creemos algo que es mitología? Ahora, ni siquiera es cierto. Ni siquiera es cierto. ¿Usted cree que un ser divino vino y tuvo relaciones con una mujer y tuvieron un semidios? ¿Eso es posible bíblicamente? No es posible. Jesús dijo, los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Los ángeles son espíritu y no carne. Erráis ignorando las escrituras. Pero ¿cuánta gente ha creído eso? Mitologías griegas. Y creen toda esa clase de costumbres paganas. Y entonces dice, de ahí salió la Navidad. Perdón. Yo le hago una pregunta. ¿Quién tomó la iniciativa de un Dios, de un ser que fuera Salvador, que naciera por obra de Dios y por una mujer mortal? ¿Dónde se inició eso? En Dios, Génesis 3:15. Entonces, ¿qué hace el diablo? ¿Qué hace Satanás? Toma lo de Dios, toma la palabra y la corrompe y le da un sentido diferente. ¿Para qué? Para que la gente piense que la iniciativa es de Satanás y que nosotros nos copiamos de Satanás. Eso es lo que hace el diablo. Ay, ustedes están tomando las costumbres de nosotros. Pregunta, ¿dónde se originó los sacrificios? ¿Quién le dio origen a los sacrificios? Hermanos, vengan al discipulado, por favor. Hay que estudiar. ¿Quién diseñó los sacrificios? Dios. Ahora, cuando usted ve tribus paganas, tribus de África, tribus indígenas, ellos tienen ciertas costumbres, como por ejemplo los sacrificios. ¿De dónde sacaron ellos eso? ¿De dónde lo sacaron? De lo que Dios diseñó. Lo distorsionó, le dio un sentido diferente, pero ¿de dónde salió esa idea? De Dios. Entonces, ¿qué hace Satanás? Toma los diseños de Dios, toma la palabra de Dios y la corrompe. Por ejemplo, Satanás le dice a Eva, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué había dicho Dios? ¿Qué había dicho? No coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, o sea, de un árbol. ¿Qué hace Satanás? Toma la iniciativa de tomar lo que Dios ha hablado y corromper lo que Dios ha dicho. ¿Dios había dicho eso? Dios no había dicho eso. Pero ¿de dónde salió esa idea? De lo que Dios había hablado.
¿Me estoy dando a entender, hermanos? Correcto, y le añade una mentira. ¿Para qué? Para distorsionar y para hacer desviar a las personas. Para que no tengan un sentido correcto de las cosas que Dios ha establecido. Así es Satanás. De hecho, ahorita en el futuro, probablemente lo vamos a ver. Va a venir alguien que se creerá el Mesías, porque el diablo siempre quiere imitar lo que Dios hace. ¿Y sabe qué? Lo peor es que la gente le va a creer. La gente le va a creer. Después se dará a conocer, porque la mentira no puede quedar oculta todo el tiempo. Siempre va a salir a luz la verdad. Entonces, ¿qué hacen? Toma fiestas paganas y luego dice, ay, hagamos esto, hagamos lo otro, y póngale ahí para que digan que la Navidad es del diablo. Y es así como se corrompe la palabra de Dios. Por eso, hermano, quiero animarles a que seamos un poco más estudiosos. Jesús dijo, escudriñad las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, la escritura dan testimonio, hablan, aseguran las cosas acerca de Cristo. Entonces, la Navidad es esta. Vamos a Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Versículo 6. Isaías 9:6. Esto lo dijo el profeta 700 años antes de Cristo. Mire esta profecía, esta palabra profética. Dice, porque un niño nos, ¿qué? Nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado, o sea, un príncipe, será un príncipe sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esa es la Navidad. Esa es la Navidad, príncipe de paz. Alguien dijo, no sé si fue el Señor Jesús o el apóstol Pablo, dijo, porque el reino de Dios no consiste en ¿qué? Comida, bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En eso consiste. Es quien ha nacido en mí. Porque cuando Él ha nacido en mí, lo que hay es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y nadie te podrá quitar eso. No consiste en comida. De hecho, el apóstol Pablo tiene que hacer unas correcciones a una iglesia en Corinto, donde resulta que algunos hermanos estaban comiendo carne sacrificada a los ídolos. Y entonces llegaban y otros hermanos miraban y decían, uy, es que comiendo carne sacrificada a los ídolos, ¿qué es eso? Se van a condenar. Y entonces Pablo tiene que decirles, hermanos, el reino de Dios no consiste en eso. Él come y da gracias a Dios porque para él un ídolo nada es. Él lo que le importa es comer carne y da gracias a Dios. Pero si para usted es pecado, no coma.
Porque si usted come pensando que es pecado, se condena. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? El que come, no juzgue al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come. La gente piensa esto. Póngale cuidado cómo piensan los creyentes. Van a una casa de un cristiano, miran el arbolito de Navidad y dicen, pagano. Y ellos se imaginan a Dios bravo con él. Y Dios no tiene nada que ver con eso. Nada, nada, no tiene nada que ver con eso. Porque lo que a Dios le interesa es que Cristo esté en él. Y el que tiene al Hijo, tiene la vida. Punto. El que tiene a Cristo, tiene la vida. Si celebra y él se goza, entonces dice, ay, las luces de Navidad, eso es pecado. Yo pregunto, ¿quién dijo yo soy la luz del mundo? Eso tiene un significado. La Biblia dice que Satanás es el príncipe de las tinieblas. La luz nada tiene que ver con Satanás. Las estrellas, ¿quién guió a los magos a Jesús? ¿Quién los guió? Una estrella. Eso tiene un significado. Nuestra atención no está centrada en eso, pero eso tiene un significado. ¿Verdad? Las luces. Si usted quiere poner lucecitas en su casa y a usted le alegra, porque la luz trae alegría, ¿cierto? Pues pongan. Si usted dice tener luces en la casa, eso es pagano y es pecado, no los ponga. Ahí se ahorra un billetico. Ahí se ahorra que le llegue caro el recibo de la luz. ¿Cierto? No las ponga. Pero el que pone luces, no critique al que las coloca. Y el que las coloca, no critique al que dice, ah, ese también parece un todo débil ahí en la carne. ¿No? Esas cosas no son para contender. Amén. Cada uno esté firme en su propio corazón. Cada uno. Para mí no es pecado. Punto. Ah, que el árbol salió por allá porque la idea es que el árbol de la Navidad salió de por allá que sacrificaban cerdos y colocaban las bolitas del cerdo ahí en un árbol. A mí, ¿quién me dice que eso fue verdad? No tiene sustento bíblico. Que unas calaveras. ¿No? ¿Quién puede constatar que eso fue verdad? Pero yo sí les puedo constatar algo importante. Y es lo siguiente. Cristo nació en un pesebre. Jesús nació en un pesebre. La palabra pesebre fue traducida del griego al español. Pero esa palabra no significa exactamente pesebre. Significa enramada. Enramada. Según algunos estudiosos, porque hay personas que estudian más que otros, cuando nació Jesús, Jesús nació en un septiembre o octubre. Eso ya está casi que confirmado. ¿Y sabe qué se celebraba en esa fecha? Se celebraba la fiesta de los tabernáculos. Cuando Augusto César dio la orden de ser censados, que cada uno tenía que ir a su pueblo natal, cuando José y María fueron a Belén, estaban en esa fiesta. ¿Y sabe por qué? Se tenía que cumplir la palabra que Dios había dicho. ¿Cuál? ¿Ustedes recuerdan cuando
Dios le dijo al pueblo de Israel, le dijo, ustedes van a levantar un santuario para mí, un tabernáculo, y voy a habitar en medio de ellos. Voy a estar en medio de ustedes. Esa palabra se iba a cumplir en Jesús, donde iba a estar entre ellos, en medio de ellos, con ellos, con ellos. Esa palabra se tenía que cumplir. No tiene nada que ver con animalitos. Tiene que ver con una enramada. Entonces, ¿qué era lo que ellos tenían que hacer? Vamos a mirar un texto que se encuentra en Levítico 23. Levítico 23. Vamos a mirar el versículo 40. Versículo 40. Mire lo que dice. Y tomaréis el primer día, ¿qué? Ramas, ¿cómo? Con fruto de árbol hermoso. ¿Qué más? Ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos. ¿Y qué? Y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. ¿Qué era lo que Dios había dicho? Va a haber una fiesta. Ustedes van a hacer una fiesta. ¿De qué manera? Ustedes van a cortar árboles de árboles frondosos que tengan fruto, rama, de diferentes árboles. Corten ramas, dice, y se van a regocijar. O sea, van a hacer una fiesta por 7 días para Dios. Sigamos leyendo el versículo 41. Dice, y haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. ¿En qué mes? ¿En qué mes? O sea, septiembre o octubre. ¿Sí están entendiendo? En el calendario judío. Porque, bueno, yo pienso que todos lo saben. El calendario, el año judío siempre comienza en marzo o en abril. Depende. En marzo o en abril. Haga la cuenta. Si comienza en marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Entonces depende, ¿verdad? El séptimo mes, vamos en el 42, 41, 42. En tabernáculos que habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. ¿Para qué? Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, Dios los hizo habitar en tabernáculos. ¿Por qué? En el desierto. ¿Por qué? Mientras llegaban ¿a dónde? A la tierra prometida. O sea que una enramada es algo temporal. ¿Sí? No es algo que dure, es algo temporal. ¿Qué les estaba enseñando Dios? Que por donde estaban pasando, ese no era el territorio donde Dios los iba a llevar. Era en Canaán donde se iban a establecer. Ahora, ¿eso ha cambiado de Dios? No. Dios nos sacó ¿de dónde? Del mundo. Y estamos de paso por este mundo. Pero ¿cuál es el destino final? Destino final es estar eternamente con el Señor, ¿verdad? Ese es el destino final. Entonces, ¿este paso por este mundo es eterno o es temporal?
Les voy a preparar lugar. Muy bien, gracias. Les voy a preparar un lugar para que estén conmigo para siempre. O sea que este paso es temporal y es bueno tener una casa, un carro, es bueno, pero eso es temporal. Usted no sabe de aquí a 20 años de quién será esa casa, porque esto es temporal. Es temporal. Entonces, ¿para qué nos pegamos de esto? Es temporal. Entonces el Señor dice, los hice habitar en tabernáculos para que ustedes sepan mi propósito. ¿Cuál era el propósito? Entonces, el propósito de Jesús al venir a este mundo era cumplir el propósito de salvación para el hombre. Juan capítulo 1, versículo 14. Vamos a leer. San Juan. San Juan 1, 14. Dice, y aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice, aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne y habitó. Esa palabra habitó en el griego es tabernaculizó. O sea, hizo su tabernáculo, su campamento. Un campamento es algo que no es fijo. Es algo temporal. Como cuando usted va a un camping, ¿cierto? Lleva un camping, tiende su camping y se está ahí 2, 3 días. Pero luego, ¿qué hacen? Levanta eso. Eso fue lo que hizo Jesús. Puso su tabernáculo, su presencia temporal entre nosotros. Entonces, ese día que nació Jesús, se celebraba la fiesta de los tabernáculos. ¿Dónde nació Jesús? Porque no había lugar en el mesón, en una enramada. Eso es lo que generalmente, bueno, es lo que yo creo, porque si usted empieza a investigar acerca del pesebre, ¿qué tiene que ver animalitos con el nacimiento de Jesús? Mientras que la fiesta de los tabernáculos sí tiene que ver. Sí tiene que ver. Entonces el Señor decía, traigan árboles, traigan ramas de los árboles y hagan una enramada y habiten ahí. ¿Se acuerda cuando Pedro, el Señor, se transfiguró delante de ellos? ¿Y qué dijo Pedro? Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿En qué estaba pensando Pedro? En lo que el Señor había dicho, tabernáculos. Entonces mire que a veces necesitamos conocer un poco más acerca de lo que dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que ver los regalos? Ah, pero ¿para qué se dan regalos? Esa plata más bien debería servir para otra cosa, ¿verdad? No, los regalos tienen un significado muy importante. Primero, ¿qué nos regaló Dios? La vida eterna. Es un regalo de Dios. Dice más, el regalo de Dios es que vida eterna en Cristo Jesús. Cuando yo doy un regalo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo cuando yo doy un regalo? Estoy reflejando lo que Dios ha hecho, lo que Dios hizo. Estoy reflejando a Dios, ¿verdad? Cuando tomamos alimento, cuando nos reunimos como familia y estamos participando de ese alimento, de esa comida que Dios nos da. ¿No es lo que Dios dice?
No es lo que el Señor dice, comer juntos con alegría, sencillez de corazón. ¿Para qué es esta temporada? Aunque es comercial, podemos aprovecharla para que compartirles a otros de Cristo. Jesús ya nació en tu corazón. Ya tienes la vida. Podemos aprovechar. Hace unos años, hace más o menos unos 15 años atrás, una hermana que viene a este lugar, ella hasta ahora estaba viniendo. Me decía, pastor, yo voy a celebrar los villancicos, voy a dar natilla, voy a dañar buñuelos. ¿Usted puede ir a hacer una oración? Y yo le dije, claro, hermano. Y yo iba y les explicaba el nacimiento de Jesús. Y hasta el día de hoy permanece en la palabra. ¿Qué sacamos nosotros con ser legalistas? Con cosas que el Señor no ha dicho, cosas que nosotros nos inventamos y nos imaginamos porque otros dijeron. No, yo gracias a Dios me liberé de eso. Bueno, si no tiene el suficiente conocimiento, pues bueno, ¿verdad? Pero ¿qué es importante, hermano? Que tengamos un enfoque en la Navidad. Amén. Coloque o no coloque árbol o guirnaldas o no haga comida, el enfoque está en Jesús. Él es la vida. Y es lo que necesitamos, hermano. Quiero decirle que sin Jesús en tu corazón estás muerto y no tendrás vida eterna. Pregunta, ¿usted está seguro de que Jesús ya nació en tu corazón? ¿Ya resplandeció en su corazón? ¿Sabe qué significa eso? Que usted tiene la vida de Dios fluyendo a través de usted. Y que la vida cristiana para usted es disfrutarla. ¿Por qué? Porque Él está en usted. Él es la Navidad. Quiero invitarlo a hacer una oración. No sé si Alejito me ayudas por acá. Y voy a invitarlo que esté sobre sus pies, amado hermano. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a orar. Y pregúntele al Señor. Pregúntele. Dígale Dios o Señor, como usted sienta decirle. Pregúntele esto. ¿Tú estás en mí? Porque si Él está en mí, su vida será tremendamente espiritual. Tremendamente espiritual. Necesitamos la vida. Tú no puedes cambiar por ti mismo. Hay personas que dicen, cuando yo deje de ser borracho, me convierto al evangelio. Sí, yo he escuchado eso. Cuando yo deje de ser adúltero, me convierto al Señor. Tú no puedes cambiar. Solo la vida que esté en usted podrá darle vida. Podrá darle vida. Y usted podrá experimentar el poder de Dios. Hay personas que dicen, no, yo para qué le voy a hacer morcillas al diablo. ¿Para qué voy allá? No se trata de eso, hermano. Se trata de tener a Cristo en su corazón. ¿Cómo? Creyendo en Él. Creyendo en Él. Y yo le he pedido al Señor, Señor, no queremos ser una iglesia religiosa. Yo quiero que seamos una iglesia que tiene vida. Que tiene vida. Porque es Él
la plenitud de Dios en nosotros. Y es lo que necesitamos que nazca en nosotros, en nuestro corazón. Dios soberano, gracias. Porque diseñaste algo maravilloso para el ser humano. Desde antes de la fundación del mundo, ya estaba el diseño para el hombre. Señor, y era que tú te ibas a hacer como uno de nosotros para darnos vida. Grande es el misterio de la piedad. Grande. Jesús nacía para nosotros. Señor, perdónanos cuando hemos puesto nuestro enfoque en cosas triviales que no tienen sentido, que no tienen razón de ser y que a veces creemos más lo que otros dicen que lo que dice tu palabra. Si en esta mañana alguno no hubiera tenido ese privilegio de ver la luz de Cristo, de ver un nuevo amanecer para su vida, te ruego, Espíritu Santo, que esta mañana Él pueda ver, Él pueda entender, Él pueda creer y recibir esa verdad de Dios. Oh, maravilloso Señor. Tu palabra dice: al que tiene al Hijo, tiene la vida. El que ve a Jesús, el que oye y ve a Jesús, tiene vida eterna. Necesitábamos un libertador y se cumplió esa promesa. Porque todo aquel que no puede ver su pecado no necesitará un Salvador. Pero Jesús nació para nosotros, para darnos salvación a todo aquel que cree. Oh, maravilloso Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Cristo. Eres hermoso, Señor. No hay palabras para expresar la gratitud, el amor, el afecto, la admiración que sentimos hacia ti, Señor. Gracias. Gracias, mi buen Señor. En Cristo Jesús. Amén. Hermano, espero que esta palabra se la lleve en su corazón, le sea de bendición y nos ayude a todos. Pueden tomar asiento un momentico.